pueden preparar sus libretas, sus notas, plumas, lápices. Celulares, y si son celulares, modo avión, por favor, para que no entren llamadas ni mensajes. Sí, no hay ningún problema que usen sus teléfonos. Mientras todavía tengan una Biblia impresa en casa. ¿Estamos listos? Ok. Le damos la bienvenida a los que nos ven en nuestra página de Facebook. Estamos transmitiendo 1 hora y media más tarde por motivos de el streaming, por motivos de la conexión. Así que les pedimos disculpas que no pueda ser completamente en vivo, así que es una retransmisión 1 hora y media más tarde, pero les agradecemos que nos puedan acompañar. Y los que estamos aquí presentes, Dios les bendiga. Gracias por hacer este esfuerzo de estar en la iglesia presencial. Sabemos que es cómodo verlo desde internet, desde el teléfono, tomándose un café en casa en estos fríos, pero qué bueno que la iglesia tome también el tiempo de venir a congregarse y seamos la iglesia física, no solamente por internet, sino aquí presencialmente. Así que a ustedes, de verdad, un aplauso por ese esfuerzo que hacen a pesar del clima. Así que dense un aplauso. De verdad les agradezco mucho que tomen ese esfuerzo de venir. Y los que nos ven por internet, bueno, a los que nos ven de lejos, también muchas gracias. Y los que nos ven de cerca, ya nos vemos el domingo para platicar con ustedes por qué no vinieron el día de hoy. Pero bueno, los estamos aquí, vamos a tomar nuestra clase del día de hoy. Estamos estudiando las características, el carácter, la fuente, el alcance, la naturaleza de la ira de Dios. Y es precisamente este el tema del día de hoy, de esta noche, el alcance y la naturaleza de la ira de Dios. Estamos tratando de alcanzar todos los aspectos de la ira de Dios, así que en esta noche vamos a dar un breve repaso muy rápido de lo que vimos la semana pasada. Siempre es bueno tomar un repaso para recordar un poco de lo que vimos y para dejar bien sentado el tema pasado y poder entrar así a lo que vamos a ver el día de hoy. Estamos leyendo Romanos capítulo 1, versículo 18. No podemos terminar todavía el capítulo 1 de Romanos. Ya vamos para 8 meses estudiando el libro de Romanos, en 18 versículos. Y todavía este capítulo 1 nos da para mucho más. Y bueno, todos los demás capítulos que nos restan del libro de Romanos. Me gustaría estar intercalando con otros libros otro día, pero todo esto a medida de que la iglesia vaya tomando la iniciativa de poder venir a estudiar. Si se pudiera abrir otro día a la semana y pudiéramos tomar otro de los evangelios o alguna de las cartas a Éfeso, a Corinto, a la iglesia de Galacia, etcétera, porque hay tanto que estudiar en la Biblia. Y si nos centramos solamente en Romanos, bueno, nos vamos a aventar como 3-4 años estudiando Romanos, y hay mucho todavía que estudiar en la palabra de Dios. Así que Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí estamos viendo, amados santos de Dios, también en el capítulo 3, versículo 5, lo que vimos la semana pasada. Romanos 3, versículo 5 dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? La semana pasada analizamos esta parte y nosotros quedamos completamente de acuerdo en que el juicio de Dios va muy de la mano con la ira. Y la ira va muy de la mano con el juicio de Dios. Dios nunca va a juzgar con una ira como la ira de los hombres. Analizamos que la ira de los hombres es una ira iracunda, es una ira que pierde el control, es una ira que en algún momento nos cega el entendimiento. Podemos actuar de una manera completamente contraria a la justicia cuando estamos enojados. Poníamos muchos ejemplos de personas que van en el tráfico y que se agarran a golpes, un padre que castiga a su hijo, pero que en ese castigo lo violenta por el enojo que puede vivir o que puede experimentar. Pero la ira que experimenta Dios es una ira completamente diferente, porque es una ira justa. Di conmigo, es una ira justa.
No podemos nosotros reducir las características de Dios, reducir la esencia de Dios a términos humanos. Si ustedes me preguntaran cómo es la ira de Dios en términos humanos, es imposible que yo pudiera decírselos, porque no podemos reducir este carácter de Dios a un estándar humano, porque el estándar humano está caracterizado por la injusticia, como dice aquí el versículo 5. El ser humano es injusto por naturaleza, esa naturaleza caída que hemos heredado desde el principio cuando Adán cayó, cuando Eva cayeron, y que se ha infectado de generación en generación. Por eso es imposible que podamos medir el juicio y la ira de Dios con términos humanos. Su ira es justa, su ira es santa. Él nunca va a juzgar de una manera que no sea justo y que no sea santo, sino que su santidad lo obliga a poder juzgar de una manera santa y justa. Amados santos de Dios, también vimos de dónde proviene la ira de Dios y concordamos en que la ira viene desde el cielo, ¿sí lo recuerdan? Vimos que su ira tiene una intervención personal y una intervención directa. Hemos visto también que la ira de Dios se manifiesta de una manera en leyes y se manifiesta de una manera personal. Hemos visto, ¿verdad?, la semana pasada en Génesis 18, versículo 30, rápidamente. Esto es un repaso solamente de lo que vimos la semana pasada. Génesis 18, versículo 30, acompáñenme por favor. Cuando lo tengan me dicen amén. Génesis 18, versículo 30 dice: y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare quizá se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Ahí vemos la historia, ¿verdad?, de Lot, cuando vino la destrucción de Sodoma y Gomorra, cómo no se encontraron los 30 y así se fue reduciendo el número hasta que solamente la familia de Lot se salvó. Y Jehová trajo ese juicio en su ira contra el pecado a una nación que estaba completamente depravada, una ciudad completamente corrompida por el pecado. Así que el juicio que trajo Jehová a la tierra de Sodoma y de Gomorra no fue algo que fuera solamente por querer hacerlo, sino que fue en contra del pecado y su justo juicio en contra de este pecado. El día de hoy, amados santos de Dios, vamos a ver no solamente su origen, no solamente su intervención, sino que ahora vamos a analizar el alcance de la ira de Dios y la naturaleza de la ira de Dios. Y específicamente en este versículo 18 vamos a analizar las palabras que vamos a leer en este momento. Acompáñenme otra vez a Romanos capítulo 1, versículo 18. Y vas a subrayar en tu Biblia ahí con otro color las palabras que dicen: contra toda impiedad e injusticia ¿de qué? De los hombres. Contra toda impiedad y justicia de los hombres. Su alcance y su naturaleza. La ira de Dios es universal. La ira de Dios alcanza a todo el planeta porque se descarga contra toda persona o contra toda sociedad que la merezca. Ahí en tus notas apunta: la ira de Dios alcanza a toda persona o a toda sociedad. La ira de Dios alcanza a toda persona o a toda sociedad, y ahí con mayúsculas o con otro color, que la merezca. Por eso es justo, amados santos de Dios. Ninguna superabundancia de buena voluntad de una persona, ningún acto bueno de una persona, nada que una persona puede hacer, puede merecer, amados santos de Dios, que el juicio de Dios no pueda recaer en su vida. Si mi bondad pudiera ser que eso justificara delante de Dios el perdón, estaríamos acabados, amados santos de Dios. Ya hemos estudiado en otras ocasiones que la salvación no puede venir por obras humanas, porque la salvación es un regalo por gracia. Entonces, aquí mis buenas obras no pueden abundar en nada a mi salvación, como tampoco pueden abonar en nada a este perdón, amados santos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a ponerles un ejemplo. Primeramente, Romanos capítulo 3, versículo 9, para ir sentando la base y después poder ir al ejemplo. Romanos 3, versículo 9 dice de esta manera: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están ¿bajo qué? Bajo el pecado. Todos, amados hermanos, desde que Adán y Eva pecaron en el inicio,
Todos hemos ido acarreando ese pecado que ha sido transmitido de generación en generación. Ahora que nosotros hemos conocido a Jesús, ahora que nosotros hemos venido al conocimiento de la verdad, amados hermanos, nosotros delante del Padre somos mejores que los que no le conocen. Es una pregunta que estaba aquí haciendo el apóstol Pablo y la iglesia de Roma. ¿Somos mejores que ellos, amados hermanos? En lo absoluto, nosotros hemos sido comprados con precio de sangre, nosotros estamos siendo regenerados, pero todos seguimos caminando bajo un cuerpo de corrupción, todos seguimos caminando bajo un cuerpo corrupto, bajo un cuerpo que sigue todavía bajo la ley. Aquí dice el versículo 9 de el pecado. Todos, judíos y gentiles, estamos bajo ¿qué? Bajo el pecado. Ahora el versículo 23 nos dice esto: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie, amados santos de Dios. Aquí hablando, amados hermanos, el apóstol Pablo diciendo, entonces los judíos, por ser el pueblo escogido de Dios, ya están destituidos del pecado. Ellos directamente van a estar con Dios porque son el pueblo escogido por Dios. En lo absoluto, es lo que Pablo está diciendo aquí. Una cosa es que ellos sean el pueblo escogido por Dios, pero otra cosa es la ley del pecado. Lo mismo aplica ahora para el gentil. El gentil es todo aquel que no sea judío étnicamente. O sea, que yo no haya nacido en Israel, o que yo no tenga sangre judía en mis venas. Nosotros somos llamados los gentiles. No importa que yo sea gentil o que yo sea judío, todos estamos bajo la ley del pecado, y por ende dice que todos estamos destituidos de esa gloria de Dios. Y si yo estoy destituido de la gloria de Dios, ¿qué es lo que yo merezco? En su ira, el juicio de Dios. Si nosotros no hemos venido a Cristo, si nosotros no hemos sido partícipes de la cruz con Cristo, si nosotros no hemos sido lavados con la sangre de Cristo, todos estamos destituidos. Yo sea judío o sea gentil, sea judío o sea mexicano, no hay nada que me dé un valor más alto delante del Padre, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Una vez yo escuché a una hermana, me reservo el nombre, que le dijo a mi mamá: hermana, yo no voy mucho a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo ahí en mi casa escucho la radio, yo ahí en mi casa pongo a la 1440 y estoy escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Y al fin de cuentas yo creo que ni siquiera tengo que ir a la iglesia. Le dice mi mamá: ¿pero por qué dice eso, hermana? Porque yo no me porto mal. Yo no tomo, yo no fumo, yo no le hago nada mal a nadie. Pero, amados santos de Dios, esta es la concepción que tiene el ser humano, en decir, bueno, si hago buenas obras, entonces quizás ya tengo un escaloncito más alto para estar con el Padre, que esos que fuman, que esos que roban, que esos que violan, que esos que matan, ¿verdad? Esos sí se merecen el infierno, pero yo no soy tan malo, yo no cometo tanto mal, ¿verdad? Quizás me robo, pero me robo un dulcecito nada más. Quizás he matado, pero nada más una mosca, pero no he llegado al grado de asesinar a una persona. Pero la palabra de Dios nos dice que no importa cuál sea la magnitud de tu pecado, porque no es la magnitud en sí o per se, sino es el hecho del pecado. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Si yo digo que hay uno que no ha pecado, estaríamos haciendo mentirosa a la palabra. No importa que tú nunca hayas hecho cosas tan malas, no importa que tú seas una persona sumamente moral, en tu vida hay una infección llamada pecado, y todos estamos destituidos según la ley del pecado de la gloria de Dios. ¿Me siguen hasta ahí? Me dicen amén. Ya quedó sentado que no hay ninguna persona que tenga un escalón más alto que otra delante de los ojos del Padre. Todos hemos pecado y estamos destituidos de esta gloria. Obviamente algunas personas son mejores que otras en nivel moral, eso no lo discutimos en lo absoluto. Hay personas que se portan mejor, incluso, escucha esto, de los cristianos. ¿Has escuchado alguna vez que te dicen, verdad, mira lo que estás haciendo, y dices, ¿te sabes el dicho? Y dices que eres cristiano, ¿verdad? Porque hay personas que se llegan a portar mucho mejor moralmente que los cristianos. Por ejemplo, bueno, por supuesto que si una persona cristiana se comporta de una manera que es peor que una persona que no conoce a Cristo, no es cristiana, ya lo hemos estudiado, pero se pone el título y eso deja en mal el nombre de la iglesia, deja en mal el nombre de Cristo. Pero hay personas que pueden llegar a portarse mucho mejor que las llamadas cristianas, entre comillas, pero esto es
ámbito o una escala moral solamente, pero hasta que la persona más íntegra y decente de todas, amados santos de Dios, pueda existir, aún así está lejos de alcanzar el estándar de justicia perfecta. Di conmigo, perfecto, que ha establecido Dios para los hombres. Nadie se escapa al nivel con el que Dios mide la justicia. Ok, algunos dirán, bueno, entonces si ese nivel de Dios es tan tajante, si esa medida de justicia de Dios es tan difícil de poder llevar, ¿cómo vamos a poder entonces nosotros ser justificados delante de Dios? Ya lo estudiamos en los primeros versículos. No podemos ser justificados delante del Padre con nuestras obras, sino con una obra que no fue mía, que fue ¿de quién? De Dios, a través de la persona de Cristo Jesús, que es Dios encarnado, es Dios en la carne. La obra la hizo Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, y por esa obra yo soy justificado, no por mis obras. Entonces, esa obra de Cristo es el único estándar perfecto. Imagínate una regla, es la única medida la que Dios puede medir para poder justificar a una persona, no por tus obras, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ustedes se están llenando ahorita de doctrina, amados santos de Dios. La regla, la base moral delante del Padre es la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y no mis buenas obras y no lo que yo pueda hacer. Entonces, ¿yo hago lo que quiera entonces? No, porque si tú haces lo que quieras y te comportas de una manera deliberada, tú no eres cristiano, no has sido justificado, porque aquel que fue justificado ha nacido de nuevo y ha entendido el valor tan grande de la obra de Cristo en la cruz, que va día tras día a santificarse, porque esta obra lo va a regenerando todos los días, amados hermanos. Qué tremendo es lo que estamos estudiando en esta hora. Para poner un ejemplo de la estatura de la regla de Dios, de la medida de la justicia de Dios con nosotros, imagínense una distancia entre Tecámac hasta Tijuana. Ustedes pueden imaginarse esa distancia, estamos hablando casi de todo el país. Esa distancia tan grande es la medida de Dios en su justicia. Váyanselo imaginando, acá hagan un dibujo mental. El país, Tecámac y Tijuana. Ok, una persona promedio, ¿qué distancia puede saltar? Que no haga ejercicio, que no sea un atleta, etcétera, etcétera. ¿Cuánto podrás saltar tú como una persona normal? ¿1 metro? ¿30 centímetros? ¿60 centímetros? Un atleta que se dedica a eso, ¿cuánto puede saltar? Un atleta que no se dedica al salto, un atleta que se dedique a cualquier otra cosa, pero que sea atleta, unos 3 metros a lo mucho. Ahora, un atleta que se dedique a saltar con bastón o con brinco, lo que sea, 5 o 6 metros aproximadamente. Ok, una persona bien preparada puede saltar ¿hasta cuánto? 6 metros. Una persona no preparada puede saltar 30 centímetros. Pero ¿cuál de esas personas puede llegar hasta Tijuana de un salto? Ese es el estándar con la que Dios mide la justicia. ¿Se dan cuenta como que por mucho que yo me porte bien, mi salto nunca va a llegar a la estatura de Dios? Mi salto nunca va a llegar a cumplir la regla de Dios, porque no hay estándar humano que pueda llegar a cumplir el estándar de Dios. Por eso Dios en la eternidad planeó que esa regla o ese salto fuera justificado o fuera lleno, no con una obra humana per se, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el único salto que podemos dar nosotros para poder alcanzar entonces la justicia de Dios. ¿Me van siguiendo? Me dicen amén. El segundo énfasis de esta frase que acabamos de leer en Romanos capítulo 1, se hace énfasis en la naturaleza de la ira de Dios. Ya vimos el alcance de la ira de Dios, ¿sí me van siguiendo? Ahora vamos a ver la naturaleza de la ira de Dios. Ahora, la naturaleza no es como la furia de un demente que se descarga, ¿verdad?, contra una persona, sin importar quién resulte herido, sin importar si mi golpe lo mata, si mi golpe lo deja loco, si mi golpe lo deja lisiado, etcétera, etcétera. No es esa ira la que Dios maneja. Tampoco es como el enojo manchado por el pecado de una persona. El enojo de Dios está reservado, di conmigo, reservado. ¿Qué significa reservar? Guardar para algo o para alguien. ¿Para quién está dirigido? Está dirigido únicamente para el pecado. Está dirigido para el pecado, amados santos de Dios.
Aquí la palabra para esta acción es la palabra en el griego asebia, así como se escucha sin H, asebia. Y asebia significa impiedad. Y otra palabra que se utiliza para esta frase es la palabra adikia. Asebia, que significa impiedad, y adikia con K, adikia, que significa injusticia. Impiedad e injusticia, asebia o adikia. La primera palabra, asebia, hace énfasis en una relación personal defectuosa con Dios. La palabra asebia o impiedad hace énfasis a una relación con Dios, pero una relación defectuosa. Dios está airado debido a que los hombres pecadores tienen esa relación defectuosa con Dios y se convierten automáticamente en sus enemigos. Romanos capítulo 5, versículo 10, para ver esta verdad. Romanos 5, 10, si no lo tenemos delante de la pantalla, dice de esta manera: porque si siendo, ¿qué dice? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de, mucho más, estando reconciliados, seremos salvados por su vida. Aquí está resumido todo lo que acabamos de decir. Nuevamente, siendo enemigos, éramos injustos. La palabra asebia, había una relación defectuosa con Dios a causa de ¿qué? Del pecado. Ya vamos aprendiendo, estamos sentando la base de la doctrina. El pecado era lo defectuoso en la relación del hombre con Dios. Cuando el pecado no estaba, y estaba Adán y Eva sin el pecado, había una relación intrínseca con la persona de Dios y con los hombres. Llegó el pecado y esta relación, ¡pum!, hubo un defecto. Nos deslindamos, nos desamalgamamos de la presencia de Dios y ya no podíamos ser amigos de Dios, sino que ahora éramos enemigos de Dios a causa de el pecado. Pero dice también, versículo 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte ¿de quién? De su Hijo, la regla que mide el estándar de Dios. Ahora mucho más, ahora que somos reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, por ende, siendo enemigos, ahí en Efesios 2:3 nos dice en qué nos convertimos. Ya sabemos que somos enemigos, estando sin reconciliarnos con Dios. Cuando lo tengan me dicen amén. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza, desde que nacemos, todos somos hijos de ira, porque venimos manchados con el pecado. Somos enemigos de Dios. Entonces, cuando vienen personas y nos dicen, es que todos somos hijos de Dios, es que todos vamos a entrar al cielo, espérate tantito, no sé de qué religión vengas, pero la Biblia dice que todos somos enemigos, no hijos, enemigos de Dios. Cuando nos convertimos en hijos y la ira se va a un lado, hasta que la persona de Cristo con su sacrificio me lava y su Espíritu Santo me sella, me reconcilio para con el Padre. Pero antes de eso soy hijo de ira. La impiedad, que es la segunda palabra que analizamos, adikia, que es injusticia, ajá. Esa es la segunda palabra. Bueno, seguimos todavía con la primera. La palabra impiedad se refiere a una falta de reverencia. Esto es la palabra impiedad, falta de reverencia o de la devoción y adoración debidas al Dios verdadero. ¿Cuántos de ustedes saben cómo adorar? No solamente con música. ¿Cómo debemos adorar a Dios? La palabra adoración hace énfasis en la obediencia. Di conmigo, obediencia. Entonces, cuando yo no soy un impío, cuando yo obedezco. Entonces, si yo soy un cristiano, entre comillas, pero desobedezco, estoy viviendo en impiedad. ¿Cuántos de nosotros sabemos obedecer al Padre? ¿En qué cosas nos ha mandado a obedecer?
Hay tantos mandamientos en el Nuevo Testamento que no terminaría ahorita, ¿verdad? Uno de ellos es ama a tu prójimo. ¿Obedecemos? Ustedes guárdenselo en su corazón. No sé, yo no me digan ahorita que si lo obedecen o no lo obedecen, pero ustedes lo conocen. No dejen de congregarse como algunos acostumbran. ¿Obedecemos? En su corazón. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Varones, ¿obedecemos? Mujer, sométase a su marido. ¿Obedecemos como cristianos? En su corazón, ¿verdad? Hay tantos mandamientos que Dios nos ha mandado. Cuando yo no obedezco estos mandamientos, aunque no esté violando, aunque no esté matando, aunque no esté robando, ya en sí estoy convirtiéndome en un impío y por lo tanto soy hijo de ira. Y si soy hijo de ira, por tanto, lo que tiene que venir a mi vida es un juicio. ¿Van siguiendo la línea en la que vamos caminando con la persona de Cristo o la persona de Dios en su carácter de la ira? Entonces yo como cristiano tengo que obedecer para que yo verdaderamente esté mostrando un fruto de regeneración, amados hermanos. Una falta que conduce inevitablemente a una forma de adoración falsa. Cuando yo comienzo a desobedecer, adoro falsamente. Hemos visto muchas veces personas que aquí cantan, que aquí danzan, que aquí se desenvuelven de una manera increíble, pero afuera los conocen como el ladrón de la calle. Afuera los conocen, ¿verdad? Como doña la leona de Huicholes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque viven desobedeciendo deliberadamente. Es una adoración que falsa, amados hermanos. Judas en su único capítulo, acompáñenme. A veces decimos Judas y hasta se nos enchina la piel. No es ese Judas, amados santos de Dios, es otro Judas. Ese Iscariote ahorita está en otro lugar, está bien calientito. Este Judas es otro Judas, es el hermano de Jesús. Judas, dice Judas en su versículo 14 y 15, nada más tiene un capítulo, dice: de estos también profetizó Enoc. ¿De quiénes estamos hablando? De los hijos de ira, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer ¿qué? Juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras ¿qué? Impías, que han hecho impíamente. ¿Ves cuántas veces utiliza la palabra impío? Número 1, va a hacer juicio contra todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, ¿qué? Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. 4 veces utiliza la palabra impío. Aquí Judas hablando de Enoc, o Enoc básicamente, y Judas solamente parafraseando. La palabra asebia, la palabra impío, una relación defectuosa para con el Padre. Ahora, la injusticia, esa es la segunda palabra. ¿Cómo es la segunda palabra en el griego? Adikia, injusticia. Esta palabra abarca el concepto de impiedad, pero ahora se enfoca en los resultados, ya no en la acción defectuosa, sino en los resultados de esa acción defectuosa. ¿Sí me estoy explicando? Una habla de la relación defectuosa y la otra palabra habla de los resultados de una relación defectuosa. ¿Me siguen? Me dicen amén. El pecado ataca primero a la majestad de Dios y después ataca a la ley de Dios. Los hombres no actúan rectamente porque no estén relacionados o porque no están relacionados correctamente con Dios. Es inevitable que la impiedad conduzca a la injusticia. ¿Cuál es el resultado, amados santos de Dios, de una vida impía? Un juicio a las personas que viven impíamente. Y el pecado es la única cosa que Dios odia. Si hay algo que Dios odia, pero no con el mismo odio que nosotros, porque algunos dirán, ¿cómo Dios puede ser amor y odiar? No es el mismo odio. No podemos medirlo con medidas humanas, ya eso ya quedó bien fijo en nuestra mente. El odio de Dios es un odio santo en contra de ¿qué? Del pecado, y solo contra
El pecado. ¿Por qué entonces castiga a los hombres si su odio es contra el pecado? Porque los hombres son los que están viviendo ¿en qué? Pero el odio es contra el pecado, porque San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué? Amados santos de Dios, ¿por qué lo amó y qué hizo cuando lo amó? ¿Quién se sabe ese versículo de memoria? Que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces el problema no es per se en el hombre, sino en el pecado que está en el hombre. Si el hombre viene a Cristo y se arrepiente y es regenerado, el pecado es quitado por la justicia de Dios. Pero si este hombre no se arrepiente, amados hermanos, lo único que puede acarrear es juicio por su pecado. Él no odia a la gente pobre o a la gente rica. Él no odia a los sencillos o a los inteligentes. Él no odia a las personas sin talento o a los que tengan grandes habilidades. Él solamente odia el pecado que esas personas y todas las demás practican por naturaleza. Y el pecado acarrea ira irrevocablemente. Si ustedes han visto alguna vez que alguna persona dice: llegué a la iglesia después de apartarme y sufrí un accidente, quedé paralítico, quedé sin un brazo, tengo una enfermedad, un cáncer terminal, una enfermedad de transmisión sexual, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque una persona no puede pecar deliberadamente sin que el juicio de Dios venga a esa persona. A algunos es por disciplina, porque Dios les ama y el padre que ama a su hijo. Pero algunas otras van a alcanzar el juicio de Dios, amados santos de Dios, que será la muerte segunda. Y esa es el juicio y la culminación de la ira de Dios. Ahora, ¿qué causa la ira de Dios, amados hermanos? Ese es el subtema que vamos a analizar ahora. Ya vimos su alcance, su naturaleza, ahora su causa. ¿Cuál es la causa de la ira de Dios? Volvamos nuevamente a Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, versículo 18. Cuando lo tengan me dicen amén. Ya es la última frase. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la causa? Los hombres detienen con injusticia, ¿qué? Pero ¿cómo es posible, preguntamos, que Dios haga responsables a todas las personas por sus fallas morales y espirituales y que esté airado al respecto? Uno de los problemas del ateísmo con los que siempre me he topado, me dicen: oye, pero ¿cómo puede ser posible que yo pague por el pecado de Adán? ¿Tú crees que eso es justo? Y yo le digo: sí, claro que eso no es justo. Sería una injusticia que tú pagaras por el pecado de otra persona. Por lo mismo, ¿tú crees que es justo que otra persona pague por ese pecado? Y alguno dirá: bueno, pues no es justo. Si no es justo que yo pague por un pecado, entonces no es justo que otra persona pague por ese pecado por mi causa. Pues precisamente eso es lo que hizo Jesús en la cruz. No era justo que Jesús muriera en la cruz por mi pecado, pero con eso hizo justicia a Dios para que yo pudiera estar delante del Padre. Acepto, amados santos de Dios. Como Pablo declara en ese versículo 19: porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Amados hermanos, ya se nos hizo manifiesto que todo aquel que quiera alcanzar esta justicia de Dios está solamente a un paso: arrepentíos. Arrepentíos. Ustedes que están aquí, los que nos ven por internet, todo aquel que está viviendo una vida desordenada y dice: bueno, ya entendí que va a haber un juicio, va a venir un juicio en mi vida, ¿cómo puedo salir de este juicio? Ya ha sido manifestada la verdad. Algunas personas detienen esta verdad, ya conociendo la verdad la siguen deteniendo, amados santos de Dios, y dicen: bueno, déjame pecar un poquito más. Cuando esté ya en la cama a punto de morir a los 80 años, ahora sí voy a pedirle perdón a Dios. No, espérate tantito, chato, así no funcionan las cosas. Es ahora que el Espíritu Santo está tocando tu corazón y te está mostrando tu pecado, que tú debes arrepentirte, porque mañana será muy tarde, porque con Dios nadie juega, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Tú no te vas a arrepentir de corazón en ese momento, te vas a arrepentir porque te vas a estar muriendo. Pero hoy Dios quiere que te arrepientas de corazón, amados santos de Dios. Jeremías 29:13.
Acompáñenme a Jeremías 29:13. Dice de esta manera: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo. ¿Qué es lo que detiene? La manifestación de la verdad. La verdad está allí, pero si tú no le buscas, no le hallas, porque no le buscas de todo tu corazón. Algunas personas dicen, es que yo no puedo sentir a Dios, yo no puedo encontrar a Dios. ¿Le estás buscando de todo tu corazón? A las personas que dicen, es que yo tengo problemas, no se acaban. Pregúntate si le estás buscando de todo tu corazón. O solamente vienes por venir a la iglesia, o solamente por cumplir con la iglesia, solamente por cumplir con tu familia, una vez, dos veces, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Porque una persona que le busca de todo su corazón lo manifiesta no solamente en la congregación, sino en una forma constante en su diario vivir. Se levanta buscando la presencia de Dios, se acuesta buscando la presencia de Dios, vive estudiando la palabra todos los días porque tiene deseos de encontrarse con Dios con todo su corazón. El problema es que Dios no puede ser hallado. El problema es que Dios puede ser hallado, pero yo no le busco de todo mi corazón. ¿Cuántas bancas vacías vemos todos los jueves en nuestros discipulados? Y algunas personas dicen, es que yo quiero conocer más a Dios. Bueno, búscale de todo tu corazón. El buscar de todo tu corazón va a implicar un esfuerzo, amados santos de Dios. La palabra de Dios nos dice que nuestra vida es un ¿qué? Sacrificio vivo. ¿Y qué es un sacrificio? Algo que cuesta. Cuesta, amados santos de Dios, venir. Te va a costar quizás 1 hora o 2 horas menos de trabajo. Te va a costar quizás 1 hora o 2 horas menos de descanso. Te va a costar quizás, ¿verdad? Un dolor físico, etcétera, etcétera. Puedes poner un montón de cosas, pero te va a costar porque es un sacrificio vivo. Pero hasta que tú lo hagas, no vas a demostrar que estás buscando a Dios de todo tu corazón. ¿Quieres ver el poder de Dios? ¿Quieres ver la mano de Dios obrando a tu vida? ¿Quieres ver esa justicia de Dios en tu vida? Búscale de todo tu corazón. Si me siguen, me dicen amén. Pero nosotros queremos que Dios haga sin que yo me esfuerce. Nosotros queremos que Dios obre sin que yo le busque. Nosotros queremos que Dios haga sin que yo tenga ese deseo. Y amados santos de Dios, esto no puede ser así. Solamente las personas se encuentran con Dios porque le buscan de todo su corazón. Cualquier persona que anteponga cualquier pretexto a la búsqueda de Dios es una persona que no busca a Dios de todo su corazón. Porque una persona que busca a Dios de todo su corazón, no va a haber pasaje que no pueda pagar, no va a haber distancia que no pueda caminar, no va a haber lluvia que lo pueda parar, no va a haber nieve que lo pueda detener, no va a haber dolor que lo pueda amedrentar, porque vamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y aquí es donde se deben escuchar los amenes. Esa es una persona que verdaderamente ha buscado y desea buscar y hallar a Dios con todo su corazón. Entonces el problema aquí no es que no pueda ser hallado, sino que lo hallaréis porque lo buscaréis de todo su corazón. ¿Va a costar? Por supuesto que va a costar. No sabes cuánto nos ha costado a nosotros el buscar a Dios, pero es necesario, amados hermanos. San Juan capítulo 3. Versículo 19 al 20. San Juan capítulo 3, versículo 19 al 20. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice de esta manera: y esta es la condenación, que la luz vino ¿a dónde? Ya está aquí la luz. Y los hombres amaron más que cosa, porque sus obras eran. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean. Ya la luz está ahí. Ya no hay pretextos, amados santos de Dios. Imagínate que yo entrara a este cuarto y estuviera todo oscuro. Y entrara mi mamá y yo estuviera comiendo a oscuras y todo. Y me dijera, oye Isaí, ¿por qué estás comiendo a oscuras? Y yo le dijera, porque no hay luz. Y mi mamá me dijera, ay, tonto grande. Ahí está el apagador, ¿por qué no lo prendes? Es que me da flojera. ¿Se lo imaginan?
Es que no tengo el deseo de poder aprender el apagador. Es que vengo muy cansado para aprender el apagador. Es que me duele el pie para aprender el apagador. Se escucha esto algo absurdo, ¿verdad? Pues de igual manera se escucha de absurdo cuando una persona dice: yo no busco a Dios por tal y tal y tal motivo. Porque la luz ya está manifestada. Solamente tengo que ir y encender el interruptor para que la habitación sea iluminada. Solamente tengo que venir y disipularme. Solamente tengo que despertar y orar. Solamente tengo que abrir la palabra de Dios para encontrarme con esa luz que ya ha sido manifestada. ¿Me siguen? Me dicen amén. Qué tremendo es entonces, amados santos de Dios. David también había proclamado cientos de años antes en el Salmo 14, versículo 1. No lo busquen, se los voy a leer. Apúntenlo si gustan. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. El necio cree que no hay Dios, ¿pero por qué? Porque no le ha buscado. Cuando me dicen, ¿verdad? Es que yo, una vez platicando con un agnóstico, me dice: es que yo creo que no hay Dios. ¿Por qué? Porque si hubiera Dios no habría esto, no habría aquello. Yo le dije: pues ¿dónde lo has buscado para que tú digas que no hay Dios? Una persona que dice que no hay Dios es porque ha buscado por todos los medios, de todas las maneras posibles, para concluir en su bitácora: no hay Dios. Pero si un ateo nunca ha leído este libro de tapa a tapa verdaderamente a conciencia, si un ateo nunca ha venido a buscar sinceramente a una congregación donde se predique la palabra de Dios de verdad, ciertamente no ha buscado, entonces no puede concluir que no hay Dios. El necio dice eso. El necio dice en su corazón: no hay Dios, se ha corrompido. Amados santos de Dios, dice ese mismo versículo: hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esto es una aberrante mentira, amados santos de Dios, porque sí hay Dios y podemos buscarlo para poder hallarlo. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, lo acabamos de leer hace un momento. Romanos 1, ya estamos terminando. Ay, sí dicen amén. Son bien abusados. Romanos 1, 19 al 20 dice: porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente, ¿cómo? Se hacen claramente. Antes de que se hicieran claramente visibles, ¿qué eran? No eran claras, pero ahora claramente se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen. ¿Hay excusa? No hay excusa. Hermano, ¿por qué no lo hemos visto en un mes? No hay excusa. Hermana, ¿por qué no busca a Dios? No hay excusa. Ya hemos hallado el camino. Los que nos ven por internet: es que se inundó Venta de Carpio. Bueno, pues vente 2 horas antes. No hay excusa. No puedo. Bueno, vente el domingo. No puedo. Bueno, ve los discipulados por internet. Siempre hay una manera, y nosotros tenemos que buscar siempre la manera de que la persona pueda ser conducida ¿a dónde? A Dios. Ya no hay excusas, amados santos de Dios, y menos hoy con la tecnología. No hay excusas. Di conmigo: no hay excusas. Toda persona, sin importar qué tan aislada esté de la palabra de Dios o de la proclamación clara del evangelio, tiene suficiente verdad sobre Dios que le es evidente tanto en su interior como a su alrededor. Desde la antigüedad vemos cómo los mayas creían en algún Dios, los egipcios, los griegos, los estoicos, los chinos, etcétera, etcétera. Todos tenían alguna cierta capacidad de conciencia de las cosas que eran buenas y morales, amados santos de Dios. Siempre ha habido leyes aún sin conocer la Biblia, porque esto es la ley de la conciencia, dice Romanos capítulo 2 y capítulo 5. Todos tenemos cierta luz. Ahora, cuanto más nosotros que hemos sido alumbrados por la palabra de Dios. Es debido a que los hombres rehúsan, escucha, responder positivamente a esa evidencia, que están bajo la ira de Dios y bajo su condenación. Esta es la condenación, como Jesús dijo en San Juan 3, versículo 19. Acompáñenme, por favor. San Juan 3, versículo 19. Dice de esta manera: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras
eran malas. ¿Cuál es la condenación? Que el hombre amó más sus deleites, el hombre amó más su pecado, el hombre amó más su condición que la luz. Por último, Salmo 7, versículo 11, y con esto terminamos la introducción. ¿Qué dijeron? Salmo 7, 11. Dice, Dios es, ¿qué? Juez justo. Una vez más, Dios es. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Aquel que vive una vida desordenada, aquel que vive una vida apartada, se ha convertido en un hijo de ira y está bajo el juicio del escrutinio justo de Dios. Pero aquellos que hemos conocido, amados santos de Dios, la verdad de su palabra, hemos comprendido entonces que su juicio y su santidad es justa y que el único parámetro el cual nosotros podemos encontrar para alcanzar esa justicia es su palabra. Pongámonos de pie y cerremos nuestros ojos para terminar. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias, mi Dios, porque tu palabra es abundante para conocerla, para entenderla, mi Dios. Y vemos cómo se hace manifiesto lo que tu palabra dice. Que tu palabra es útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia, Señor. Hoy hemos comprendido tu juicio. Hemos tratado de analizarlo a grandes rasgos, Señor. Hoy lo hemos comprendido, Señor, y sabemos que una persona que vive deliberadamente pecando vive bajo la condenación de tu justo juicio y bajo tu ira, Señor. No queremos ser hijos de ira, sino reconciliarnos con el Padre a través del sacrificio de Cristo Jesús. Perdónanos, Señor. Limpia nuestras ofensas y cada día haznos más a la persona y el carácter de tu Hijo Jesucristo. Te damos la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén, Señor. Tuya es la gloria, Jesús. Tuya es la alabanza. Gloria a Dios. Amén, mi Dios. Con ese mismo sentir, si tienes en tu corazón el deseo de poder ofrendar, vamos a hacerlo, pero antes cierra tus ojos, toma tu ofrenda en tu mano derecha. Señor Jesús, te agradezco infinitamente, mi Dios, por el buen corazón de cada ofrendador, porque tú siempre pones en su corazón ese deseo, Señor Jesús, de poder aportar. Señor, con todo mi corazón te doy a ti la gloria, porque es gracias a ellos, Señor, que podemos suplir todas las necesidades, principalmente el que tu palabra se siga difundiendo. Señor, gracias te doy porque sé que tú provees siempre las necesidades de mis hermanos. Y en esta hora, Señor, yo sigo orando porque todo negocio, porque todo trabajo sea prosperado, Señor. Porque todo aquello que emprenda el cristiano, Señor Jesús, será bendecido por ti. Guarda a los hombres y mujeres que salen diariamente a trabajar, a buscar, Señor Jesús, ese ingreso que por ti es bendecido en esta hora, Señor. Que nunca falte el pan sobre sus mesas, que nunca falte el vestido sobre sus cuerpos, ni el techo sobre sus cabezas, Señor. Y tu palabra promete que tú reprenderías al devorador, Señor. Y hoy lo creemos con todo nuestro corazón, que nuestras ofrendas nos cubren, Señor Jesús, en nuestras finanzas. Así que hoy lo hacemos de todo nuestro corazón, con alegría y con gozo, pues sabemos, Señor Jesús, que es tuya la gloria y la honra por esto que vamos a hacer. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Pues terminamos, les damos las gracias por acompañarnos
y primeramente Dios nos vemos el día domingo y en unos 40 minutos nos vemos también en la transmisión en vivo. Así que Dios me los bendiga, nos vemos el día domingo primeramente Dios.
Thank you.